Ok, entonces vamos a empezar el tema hablando de lo que es la leucemia mieloide aguda. Como ustedes conocen, las células sanguíneas de origen mieloide se van a tipificar en dos grandes grupos. Uno es el lado mieloide y otro es el lado linfoide. El lado mieloide, toda su maduración se lleva a nivel de la médula ósea. En cambio, el lado linfoide va a terminar su maduración en lo que es los ganglios periféricos y en algunos casos los órganos hematológicos que son el hígado y el vaso. Entrando a lo que es la leucemia mieloide aguda, como podemos ver acá, comprende el 80% de las leucemias agudas en adultos. Entonces, es más común en los adultos. Sin embargo, también tiene un porcentaje de 15 a 20% en lo que son las leucemias agudas en niños. Preferentemente, es una leucemia que afecta más a las personas adultas. A pesar que en niños es un poco menos común, es la leucemia más frecuente en lo que es la etapa neonatal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algunas alteraciones congénitas, como puede ser el síndrome de Down o cualquier otro síndrome. Todas las leucemias tienen más predilección por el sexo masculino. Tiene una relación de 2.4 a 1 en comparación al sexo femenino. Entonces, más frecuente en adultos, más frecuente en neonatos, más frecuente en varones. Tenemos una estadística, la estadística del Perú no es muy ordenada, ni de América Latina, así que hemos tomado la estadística de un país más desarrollado como es Estados Unidos. Representa el 1.2% de muertes por cáncer, la leucemia mieloide aguda. Tiene una incidencia aproximada de 4 por 100.000 habitantes en mayores de 65 años y aumenta hasta 15 por cada 100.000 habitantes. Perdón, su incidencia normal es de 4 por 100.000 habitantes en cualquier persona o en cualquier etapa o adulta, y cuando una persona es mayor de 65 años, esta incidencia va a aumentar a 15 por cada 100.000 habitantes, o sea, depende de la edad. Si nosotros damos un tratamiento adecuado y el paciente tiene una respuesta adecuada al tratamiento, su sobrevida o supervivencia global es de 5 años, es aproximadamente el 26.6%. Entonces, no se mueren todos los pacientes que tengan leucemia mieloide aguda. Y esto es para ver de qué manera influye la leucemia aguda. Es un gráfico que nos dice todo lo que hemos mencionado. En la etapa neonatal, más frecuente, va a disminuir durante la infancia y luego, según avanza la edad, va a ir aumentando hasta alcanzar en personas mayores de 65 años los picos más altos. Entonces, alto en la etapa neonatal y alto en la etapa del adulto mayor. ¿Cuáles son las causas de la leucemia mieloide aguda? Hasta hoy en día no se sabe cuál es la causa principal. Sin embargo, se ha relacionado a muchos factores. Tenemos factores genéticos, factores farmacológicos, factores hematológicos propios y factores ambientales. Dentro de los aspectos genéticos tenemos todos los síndromes que pueden ser o son congénitos. Como ya les mencioné, una de las principales es el síndrome de Down. El resto de los síndromes también son menos frecuentes, sin embargo, en todo ese tipo de pacientes hay una alta tasa de probabilidad de que haya una leucemia mieloide aguda. Dentro de los fármacos que nosotros podemos ver acá, la mayoría se usan en quimioterapias. Dentro de ellos están los fármacos alquilantes, los inhibidores de la topoisomerasa y algunos fármacos que se usan para parásitos como es la cloroquina y algún antibiótico como es el cloranfenicol. Todos se relacionan en un posible caso de leucemia mieloide aguda. Dentro de las alteraciones hematológicas, para que un paciente haga leucemia mieloide aguda, tenemos principalmente al síndrome mielodisplásico. Aproximadamente un 70-80% de sus pacientes con síndrome mielodisplásico van a desarrollar en el transcurso de su vida leucemia mieloide aguda.
En un rango mucho menor están la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial y las otras alteraciones. La anemia plástica es muy raro que desarrolle leucemia mieloide aguda per se. Sin embargo, cuando nosotros damos el trasplante, hacemos el tratamiento que se llama triple terapia, pues vamos a usar fármacos que producen cambios en la médula. Y es por eso que se considera posterior al tratamiento de una anemia aplásica. Y los factores ambientales que ustedes ya conocen: radiación, colorantes, químicos, herbicidas, pesticidas, el alcohol en sí y por sí mismo la obesidad. Entonces tienen muchos factores que puede producir una leucemia mieloide aguda. En cuanto a la clasificación de las leucemias mieloides agudas, hay tres maneras de hacerla: morfológica, inmunológica y citogénica. En forma morfológica vamos a tener una sola clasificación que le hace la Asociación Franco-Americana Británica, ¿sí? La FAB, que clasifica las leucemias mieloides agudas en 7 tipos. Como podemos ver acá, le han puesto el MA1, 2, 3, 4 hasta el 7. Si nosotros consideramos que esta clasificación nos va a ayudar de alguna manera en definir el tratamiento, no. ¿Nos va a ayudar a definir el pronóstico? Sí. Nos va a decir solo cuál de estas leucemias, o si el paciente tiene una leucemia de mal pronóstico. Dentro de las que tienen un peor pronóstico, es una leucemia no diferenciada. ¿Por qué no se Decíamos que según avanza la clasificación hacia la parte superior, su pronóstico va a ir mejorando? Sin embargo, las últimas leucemias, que son la M6, que es dependiente de lo que es la serie eritroide, y la M7, que es dependiente de lo que es la célula megacariocítica, también tienen un pronóstico pobre. Esto es un gráfico para ver de qué manera podemos diferenciarlos. Si nosotros nos damos cuenta, la leucemia mieloide aguda indiferenciada o no diferenciada son células casi similares que tienen núcleo y citoplasma notorio, ¿sí? Casi en forma simétrica. Y por eso se les dice no diferenciada. No diferenciamos si es linfoide, si es mieloide o si es otro tipo de afectación. En cambio, en la leucemia mieloide 2 con diferenciación mínima, nosotros ya podemos ver que su citoplasma es más amplio. Entonces, en ese caso ya nosotros vamos a decir que es un tipo mieloide. En cambio, a la L3, aparte de ser un citoplasma más amplio, va a tener granulaciones y se va a diferenciar sobre todo en el estadio promielocítico. La M4 y la M5, que son leucemias eh, mielomonocítica y mielomonocítica con eosinofilia, se van a acercar a lo que son los precursores monocíticos. Y la M6, como decíamos, es precursor eritroide, y la M7 son precursores o blastos megacariocíticos. Por eso es que se dice a la M0 no diferenciada, porque no se puede diferenciar en ninguno de estos tipos celulares. Y ahora, si nosotros queremos ser un poco más específicos, vamos a representar cuál de las leucemias es más frecuente, ¿sí? Según este gráfico, vamos a ver que en frecuencia la más común es la M5, la leucemia mieloide monocítica, es la más frecuente. Le sigue en frecuencia la leucemia mieloide M2, que es con maduración en aproximadamente por 100. Y los otros casos son la M1, la M3 y la M4 en frecuencia aproximadamente de 10%. Entonces, la más frecuente de las leucemias mieloides agudas es la leucemia mieloide aguda monocítica.
Hay otra clasificación que ha hecho la OMS. Sin embargo, la OMS no solo ha considerado eh, la, la morfología, sino ha considerado sobre todo las alteraciones genéticas que pueden tener eh, estos pacientes o estas leucemias en cada paciente. Ellos lo han clasificado con ciertas anomalías genéticas cuando ha tenido solo una anomalía genética, o sea, es una leucemia con solo una alteración citogenética. La LMD con cambios relacionados a mielodisplasia. Esto te quiere decir que el paciente, antes de que le dé la leucemia mieloide aguda, ha tenido mielodisplasia. También la ha clasificado a aquellos pacientes que han recibido quimioterapia o radiación por otros cánceres y han hecho una leucemia mieloide aguda. Y la leucemia mieloide aguda no específica de otra manera, es en este grupo donde entra la clasificación morfológica y que lo contamos de 1 hasta el 7. El sarcoma mieloide, que normalmente es muy poco frecuente y se ve como tumoraciones óseos en alguna parte de nuestro órgano. Y también ha clasificado las leucemias mieloides relacionadas con el síndrome de Down. En ellas tenemos dos, la leucemia mieloide y la mielopoiesis anormal transitoria. ¿Cuál de las dos es más común en el síndrome de Down? La mielopoiesis anormal transitoria es la más común en el síndrome de Down. OMS, alteraciones genéticas y morfología, y la FAB solo morfología. Y la clasificación inmunofenotípica, que generalmente ya lo hacen con una citometría de flujo, van a considerar los marcadores que cada precursor, ya sea mieloide, monocítica o eritroide o megacardioblástica, va a tener. Eso solo es para referencia porque es muy difícil que les preguntan los marcadores inmunofenotípicos. Aparte de la clasificación inmunofenotípica, hemos dicho que hay una clasificación citogenética. Y esta clasificación citogenética lo van a clasificar en 3 grupos: favorable, intermedio y adverso o de mal pronóstico. Esto va a ser según las alteraciones citogenéticas que tiene el paciente. Lo más común que se ve en cualquier paciente es la translocación 821, ¿sí? Que nos va a decir si es Filadelfia positivo o es Filadelfia negativo. Entonces, si alguna vez le preguntan en qué grupo está la translocación 821, ya saben que está en un estadio o en grupo favorable. Las otras alteraciones es muy difícil que les vuelvan a preguntar. Dentro de las manifestaciones clínicas de una leucemia mieloide aguda o de cualquier leucemia son inespecíficas. Muy difícil es que te llegue un paciente y llegues a este paciente tenga leucemia. Lo más común, como podemos ver acá, son síntomas de anemia que pueden ser diversos, desde disnea, palpitaciones y debilidad, o síntomas de trombocitopenia que van desde quimosis, petexias hasta sangrado. Si nosotros tenemos un paciente con cualquiera de los o con estas dos sintomatologías, vamos a sospechar de un trastorno hematológico. A pesar de eso, algunos van a venir con anorexia y pérdida de peso, algunos pueden tener infecciones de piel, algunos van a tener fiebre sin foco aparente, y en un tercio de todos los que tienen leucemia mieloide van a tener esplenomegalia o hepatomegalia. Las linfadenopatías son muy raras en lo que es la leucemia mieloide aguda, salvo sea la monocítica. En este caso sí vamos a tener adenopatías de poca cantidad, no en cantidades o en diferentes regiones. Generalmente son adenopatías localizadas. Entonces, anemia y trombocitopenia son las principales manifestaciones clínicas de una leucemia mieloide aguda. El diagnóstico, como ustedes ya saben, hay que hacer una historia detallada, hay que hacer un buen examen físico y hay que ayudarnos de los exámenes de laboratorio, ya sea medular o de sangre periférica. Historia clínica, como hemos visto, tenemos que ahondar el tema de los factores de riesgo. Vamos a buscar tóxicos, historia familiar de neoplasias, si ha usado algún fármaco, o también la presentación de los síntomas actuales y la duración de los mismos. Entonces,
Con esto estamos buscando los factores de riesgo que puede ser desarrollado este evento. En la exploración física, hematología normalmente se explora piel, se explora mucosas y se explora lo que son el sistema ganglionar y el abdomen para buscar hepato pleno megalia. Son esos 4 lugares que en hematología tienen que examinar siempre y buscar algunos signos característicos. Por decir, en mucosa oral tenemos que buscar hipertrofia gingival. Es muy frecuente en las leucemias, pero también en otras enfermedades. Pero si tu paciente tiene equimosis, tiene anemia y tiene hipertrofia gingival, pues esto te va a ayudar a decir que es una alteración hematológica maligna. En algunos casos hay que indicar fondo de ojo para ver si hay hemorragias retinianas o infiltración retiniana por la leucemia. Como le dije, en la piel hay que buscar palidez, petequias, púrpuras, hematomas, sangrado en mucosas, linfadenopatías y hepato pleno megalia. Todo esto en conjunto, más asociado a los síntomas que te manifiestan, nos va a hacer sospechar de lo que es una leucemia mieloide aguda. Los exámenes auxiliares son diversos. Casi se pide todas las funciones del organismo para ver si este paciente tiene alguna alteración aguda o también si se correlaciona este estado que ha presentado con lo que estamos sospechando. Y por último vamos a ver las herramientas hematológicas que nos van a decir este paciente es sospechoso de alguna enfermedad maligna hematológica o no. Sangre periférica, la balanza hemostática que ya lo hemos visto, la sangre periférica, médula ósea, vaso y hígado. En el hemograma, ¿qué vamos a ver? En una leucemia mieloide aguda puede haber leucocitosis o leucopenia. Pero siempre va a haber anemia y trombocitopenia. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren considerarla, leucocitosis o leucopenia, siempre anemia y trombocitopenia. Generalmente el ácido úrico, el calcio, el DHL van a estar elevadas. En el flujo de sangre vamos a ver presencia de células leucémicas, cualquiera sea su tipo. Y en el aspirado medular lo que nosotros vamos a hacer son estos 4 exámenes en forma conjunta, digamos. El mielograma, la citometría de flujo, la citogenética y el panel molecular. Estos exámenes o estas pruebas se pueden hacer en sangre periférica, sí, si el paciente tiene leucocitosis. Pero si tu paciente tiene leucopenia, esto se tiene que hacer sí o sí en médula ósea. Para hacer el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, nos sirve 2 cosas. En el mielograma y en la citometría de flujo, debe haber blastos mieloides mayor a 20%. Si nosotros tenemos esa cantidad, este paciente ya tiene leucemia mieloide aguda. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en la leucemia mieloide aguda es un poco corta, no se usan muchos fármacos, generalmente se usa 2 o 3 fármacos y su periodo de tratamiento también es de 4 a 6 ciclos normalmente. Tiene 2 etapas, 1 la inducción y 2 la consolidación. En la inducción va a usar citarabina, daunorubicina o hidarubicina. En realidad son 2 fármacos, citarabina o daunorubicina. Esto se da puede ser durante 2 o 3 días, o en algunos casos, si se da citarabina sola, se da 7 días. ¿Sí? Citarabina, 7 días, y la daunorubicina o la hidarubicina es 3 días que se tiene que dar. En el esquema de consolidación vamos a usar solo citarabina, que en promedio tiene que recibir 5 días. ¿Cuántos esquemas de consolidación necesita? Generalmente es uno de inducción y uno de consolidación. En el intermedio de este tratamiento, si nuestro paciente tiene el riesgo de haber infiltrado o tiene el riesgo de haber hecho alguna infiltración del sistema nervioso central, tenemos que administrar terapia intratecal, solo en una sola ocasión. Tiene sus indicaciones. Sin embargo, el tratamiento, como les digo, es inducción y consolidación solo en un ciclo cada uno.
Sin embargo, hay muchos esquemas que se puede usar. Sí, algunos le dicen 7 por 3, 7 días de citarabina y 3 días de daudorubicina, puede ser 5 más 2, que se da 5 días seguidos, se deja de dar y los otros días también completos los 7 días. Hay 7 más 3 más 3, 7 más 4, estos son todas las formas en que se puede administrar el tratamiento. Pero como ustedes ven, siempre va citarabina o dauno, citarabina o dauno. Solo usan los medicamentos, solo el esquema o la forma como se administra pueden cambiar. En caso del atra, solo se usa en lo que es la leucemia promielocítica, sí, que lo vamos a ver más adelante. Esto es inducción y en consolidación sí ya tienen un poco más de estandarizado el tratamiento. Algunos usan solo 5 días de citarabina y algunos usan el esquema 5 más 2 que le dan citarabina más dauno, rubicina. Todos esos tratamientos, como les dije, nos da una respuesta, una sobrevida global de aproximadamente 26.6%. Así que para tratar de mejorar eso, están haciendo muchos estudios. Estos son los fármacos que están en estudio, que todavía no se han demostrado si tienen beneficio tanto en la mortalidad y en la sobrevida, y es por eso que solo lo estamos poniendo para referencia para ver que todos estos fármacos están en estudio para buscar beneficiar a los pacientes con leucemia aguda. La otra leucemia más frecuente y más común en lo que es las no linfáticas es la leucemia promielocítica aguda. ¿Hay leucemia promielocítica crónica? No hay, así que solo hay el tipo agudo. Como ya hemos visto, participa el grupo número 3, la leucemia promielocítica, como también ya hemos mencionado, aproximadamente 10% de los casos. Repetimos lo mismo, 10 a 15% de los casos de leucemias agudas se caracteriza por 3 aspectos principales. Va a aumentar los promielocitos, no se van a llegar a diferenciar, va a haber traslocación en el cromosoma 15-17 y esta traslocación o esta alteración va a producir alteraciones en la coagulación. Se presenta en adultos no tan mayores, en la etapa adulta intermedia se va a presentar más frecuente la leucemia promielocítica aguda. 3 cosas: traslocación del 15-17, aumento de promielocitos y alteración de la coagulación. 3 cosas que le van a caracterizar a lo que es la leucemia promielocítica aguda. Y en un paciente joven. ¿Se puede presentar en cualquier edad? Sí, pero es un poco más frecuente en un paciente adulto, que no es tan mayor o adulto mayor. ¿Cuál es la causa? Hay una traslocación en el cromosoma 15-17 donde se lleva la formación del gen PML-RAR alfa. Este gen está presente en el 95% de pacientes que tienen leucemia promielocítica aguda. Sin embargo, un 5% de pacientes van a tener otras translocaciones, ¿sí? Como podemos ver acá, de diferente o que se diferencia del PML-RAR alfa. 95% es PML-RAR alfa, otra locación de la 15-17, y el 5% tiene otras translocaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como ya mencionamos, todas son inespecíficas, pero como este paciente tiene trastorno de coagulación, nos va a hacer aproximar a lo que puede ser el diagnóstico de leucemia promielocítica. 70% son inespecíficos: astenia, anorexia, anemia, trombocitopenia, y va a presentar hemorragias también un 75% de pacientes. La más frecuente es la cutánea, la mucosa, y muy raro el sistema nervioso central. Puede presentar fiebre y visceromegalias en aproximadamente 7% de pacientes. Entonces, síntomas en específicos de anemia y trombocitopenia: hemorragias, es más frecuente en la leucemia promielocítica; fiebre de menor frecuencia y visceromegalias, muy raro en estos pacientes. Aquí podemos ver petequias. Esto ya es cuando un paciente hace hematomas a nivel dérmico, cuando la leucemia promielocítica tiene muy largo periodo de evolución.
El diagnóstico diferencial de la leucemia promielocítica aguda se puede hacer con una población intravascular diseminada si es que esta leucemia ha tenido una evolución muy larga. Sin embargo, hay que diferenciar entre ellas mismas. Hay dos tipos, hay hipergranular y hipogranular. Si nosotros nos damos cuenta, en la leucemia mieloide tipo hipergranular, los leucocitos van a estar bajos. En cambio, en la leucemia hipogranular, los leucocitos van a estar muy altos. Normalmente, el hipogranular mantiene una hemoglobina mayor de 10, en cambio, en la hipergranular va a tener tendencia a ser anemia. ¿Cómo se ve morfológicamente? De esta manera. Ambos lados son promielocitos. Pero vamos a ver acá que en su citoplasma tiene gránulos llenos, la mayoría de los promielocitos. En cambio, en la hipogranular vamos a ver que los gránulos son escasos, mínimos, tienen los mismos tipos celulares. Solo la clasificación o la diferenciación es por morfología. Como ya habíamos mencionado, la más común de las translocaciones es la translocación 15-17 que forma el gen PMLRA. Y esto es cómo se forma, ¿no? Normalmente el cromosoma 15 va a formar la parte del PMLRAR y la cromosoma 17 va a formar la parte del RAR alfa. Al tener dos brazos libres van a unirse y esto va a formar lo que es el gen PMLRAR alfa. Es más común en lo que hemos dicho la leucemia promielocítica aguda. ¿Se puede dar en otras leucemias? No, es propia de lo que es la leucemia promielocítica aguda. Una leucemia promielocítica, también igual que cualquier leucemia, hay que ver su pronóstico. Y en este caso su pronóstico es dado por métodos laboratoriales. No por el examen citogenético, sino por métodos laboratoriales. Riesgo estándar, cuando los leucocitos están menos de 10.000, plaquetas más de 40.000, y este paciente generalmente tiene una sobrevida libre de enfermedad aproximadamente 90 a 100% a 4 años. El riesgo intermedio solo va a disminuir las plaquetas, disminuye la sobrevida libre de enfermedad y el riesgo alto en la que solo participan los leucocitos, que también va a disminuir la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, riesgo estándar, riesgo intermedio, riesgo alto. Solo con leucocitos y plaquetas, no necesitas otra otro examen para hacer la clasificación. El tratamiento en este tipo de leucemia debe ser precoz. Algunos lo consideran emergencia hematológica, lo que es la leucemia promielocítica, y las estrategias a aplicar son las siguientes. Iniciar tratamiento quimioterapéutico oral con el ácido transretinoico, que es el ATRA, y hay que controlar su estado de hidratación y la coagulopatía si este paciente tiene. También si tiene infección hay que darle antibióticos y si necesita transfusiones pues hay que transfundirlo. Mejor dicho, tratamiento inicial, iniciar quimioterapia oral, que es el ácido transretinoico, y estabilizar al paciente hemodinámicamente y también su coagulación. ¿Y cuál es el tratamiento? Igual que cualquier leucemia va a tener tratamiento de inducción, consolidación y mantenimiento. ¿Qué medicamento se usa? El ATRA, que es el ácido transretinoico más quimioterapia. Se puede usar el ácido transretinoico solo. ¿Se puede usar el ácido transretinoico solo? No, siempre va a ir con quimioterapia. Y también se puede usar el ATRA más el trióxido de arsénico. Esto es un fármaco que recién se ha introducido aproximadamente hace 7 años, ¿sí? Que en nuestro país todavía no se usa, pero en otros países ya se están usando. Estos tratamientos son vía oral.
O también se puede usar el trióxido de arsénico en forma de monoterapia, ¿sí? Entonces, inducción, atra más quimioterapia, atra más trióxido de arsénico o trióxido de arsénico solo. Consolidación va a ir casi con el mismo mecanismo, ¿sí? Y acá va a entrar un, se va a repetir, pero por un ciclo o dos ciclos más de la inducción. Al final, la inducción y consolidación va a ir con los mismos medicamentos y con los mismos esquemas. En cambio, en el mantenimiento ya solo puede ir ácido transretinoico con algún medicamento, ya sea 6-mercaptopurina o metotrexate por vía oral. En caso de recaída, si nosotros hemos usado atra más quimioterapia, podemos usar dióxido de arsénico, o en algunos casos ya se llega a hacer el trasplante de médula ósea. Y esto es el esquema que queríamos mostrar. Se inicia atra apenas se sospecha, o sea, no necesitas confirmar el diagnóstico para tú darle tratamiento. Tú sospechas de leucemia promielocítica, así que no sea después, tienes que empezarle ácido transretinoico. De paso, estás haciendo todo el estudio físico-genético, panel molecular, todo lo que tú puedes hacer, se hace conjuntamente iniciado el tratamiento. Después de iniciar atra, vas a estabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿sí? Recomiendan que el recuento de plaquetas en este tipo de pacientes estén por más de 40.000, su fibrinógeno esté en más de 150 miligramos por litro, porque son las dos alteraciones más frecuentes que se presentan a nivel de la coagulación. Una vez que haces la confirmación del tratamiento, tú ya esquemas el esquema de inducción, que ya hemos mencionado que se usan el ácido transretinoico, el trióxido de arsénico o conjuntamente en forma de monoterapia o unida aún a quimioterapia. Luego haces la consolidación. Una vez que haces mantenimiento, vas a hacer un estudio. Si todavía se mantiene o no ha tenido respuesta citogenética, puedes repetir el tratamiento que tú has dado. Si ya tu paciente tiene respuesta citogenética, puedes seguir dándole terapia de mantenimiento o en su caso puedes darle o hacerle trasplante de médula. Entonces, la lección es acá, es solo con sospecha hay que iniciar el tratamiento de ácido transretinoico. ¿Y qué nos recomiendan las diferentes o los diferentes estudios que se han hecho más o menos hace 7 u 8 años? Casi todos ya empiezan a usar los mismos fármacos. El ácido transretinoico más el trióxido de arsénico son tratamientos por vía oral y es por eso que generalmente en algunos países ya lo están usando en forma estandarizada. Esto es terapia de inducción y en la terapia de remisión ya algunos están recomendando hacer trasplante de médula ósea y otros darle tratamiento de mantenimiento con el tratamiento al que ha respondido el paciente. Entonces todos los diferentes estudios recomiendan casi igual. Solo algunos ponen monoterapia y otros combinan los dos medicamentos o con quimioterapia. Y esto es en resumen, ¿sí? Puedo dar yo trióxido de arsénico solo, puedo usar un anticuerpo monoclonal gentusumab que muy raro se está usando, generalmente están usando en países que están en el oriente, como China, Corea. En otros países no se usa mucho lo que es el gentusumab. Y como les decía, atra más quimioterapia, en la quimioterapia se da estos fármacos y evaluamos. Si hay remisión molecular, puede ir a autotrasplante. Si hay persistencia molecular, puede ir a trasplante. Después de haber dado inducción, consolidación y mantenimiento. Entonces se puede dar cualquiera de los dos trasplantes, tanto auto y trasplante. ¿Y qué hace el ATRA? Normalmente cuando el gen PML RAR alfa está libre o está circulando libre al nivel del torrente sanguíneo, se va a unir al núcleo del promielocito. Una vez que se une al núcleo del promielocito, no le va a dejar diferenciarse, o sea, no le va a dejar madurar el mielocito, el metamielocito y llegar a ser un segmentado.
es lo que hace este gen. Se une al núcleo y no deja que se diferencie. Entonces va a aumentar la cantidad de promielocitos. ¿Qué hace el ATRA? El ATRA induce a la diferenciación. ¿De qué manera? No va a dejar que el gen PML alfa se una al núcleo. Y si es que está unido, le va a llevar a apoptosis. Entonces, eso hace el ATRA. Produce diferenciación celular del promielocito hasta segmentado neutrófilo. ¿Y cómo se ha encontrado desde que se conoce el ATRA? Pues nosotros podemos ver. Cuando nosotros damos tratamiento con ATRA, por sí solo, si es que es en forma sola, va a disminuir la cantidad de promielocitos a nivel medular. Si nosotros damos dióxido de arsénico, de igual manera va a disminuir la cantidad de promielocitos. Sin embargo, si lo damos en forma conjunta, ATRA más dióxido de arsénico, vamos a ver que la disminución es mucho mayor. Y es por eso que en la actualidad se está recomendando usar como terapia estos dos fármacos. ¿Y qué hace el trióxido de arsénico? El trióxido de arsénico, ya hemos dicho que el promielocito no le deja madurar porque se ha unido al gen PML-naranja a su núcleo. ¿Qué hace el trióxido de arsénico? Primero, va a disminuir lo que es el factor de crecimiento endotelial. Va a bloquear este factor de crecimiento. Va a llevar a una diferenciación celular, a un promielocito que tenga esta translocación y a la vez va a llevar a apoptosis a aquellos promielocitos que tienen un superóxido de hidrógeno acumulado. Entonces, tiene tres mecanismos. Realiza diferenciación, realiza apoptosis y mejora el microambiente a nivel medular, inhibiendo lo que es el factor de crecimiento endotelial. Entonces, si nosotros combinamos estos mecanismos junto al ATRA, pues el beneficio va a ser mayor para el paciente. He querido ver esto en cuanto a la sobrevida global, ¿sí? Entonces, han hecho seguimiento a 5 años de aquellos pacientes que han recibido ATRA más quimioterapia y aquellos pacientes que han recibido ATRA más dióxido de arsénico. Y como nosotros podemos ver, el que mejor ha ido es aquellos pacientes que han recibido ATRA más dióxido de arsénico, llevando más o menos a los 5 años un 96-95% de sobrevida global. Muchas gracias, eso es todo en cuanto a la clase. Si tienen alguna pregunta, algún aporte o alguna opinión de parte de ustedes. Hola, ¿están ahí? ¿Me escucharon? Sí, doctor, muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta, observación, duda, aclaración? En realidad ustedes deben conocer la forma básica. Los tratamientos que les puse y esas cosas es porque si les pongo solo lo básico, pues no va a haber nada de qué hablar, ¿no? Entonces hay que mencionar de alguna manera todo eso. ¿No hay preguntas? Preguntaremos entonces. A ver, vamos a conocer a sus colegas. ¿Quién está por acá? A ver, Becerra Pérez. Becerra Pérez. Hola. ¿No está Becerra Pérez? No está Becerra Pérez. Vázquez Salcedo. Vázquez Salcedo. Vázquez Salcedo. No está nadie. Vamos a ir más lista.
Ya está. A ver, acá quién Salgado, a ver. Noriega, Baella. Noriega, Presente, Baella. presente, presente. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? No, doctor, sí, me quedó todo claro. Más bien tengo que repasar un poquito más porque sí había unos términos que un poco. Mm, bueno, no hay preguntas. A ver, Vargas Torres. Ah, Vargas Torres. buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna duda? Mencionó de que los principales son anemia y trombocitopenia, pero en el caso de que se encuentre la parte de, o sea, de leucopenia, también se podría hacer con diagnóstico diferencial de anemia plástica y de qué manera se podría diferenciar parte de un aspirado o una biopsia de médula ósea. Mira, la- las pancitopenias es más común en las anemias aplásicas, pero también es común en las leucemias agudas. Entonces, las pancitopenias como diagnóstico de base siempre van a ser las dos. Bien es leucemia aguda o es anemia aplásica. Clínicamente la puedo diferenciar de alguna manera, sí, si es que hay ciertas características. Las leucemias agudas, si son linfoides, van a tener adenopatía, ¿sí? Van a tener hipertrofia gingival, ¿sí? Y en algunas ocasiones va a ir unido a fiebres sin foco aparente. Clínicamente, más una pancitopenia, más una de estas características clínicas nos va a hacer sospechar de que no es una anemia aplásica, sino es una enfermedad hematológica maligna. Si bien es cierto, la sintomatología principal, o sea, hablando de síntomas, son síntomas de anemia y trombocitopenia, la leucocitosis o la leucopenia son ya características laboratoriales y es por eso es que hemos mencionado que los síntomas principales para sospechar de una leucemia son síntomas de anemia y síntomas de trombocitopenia. Diferenciarlas clínicamente iría de ese lado, ¿no? Que algunas se diferencian en esa parte. Otra de las características laboratoriales que tienen las leucemias agudas es que van a tener la LDH, el ácido úrico y el calcio altos, cosa que no se va a ver en lo que es la anemia aplásica. Entonces, clínicamente hay ciertos parámetros que te pueden hacer o inclinar un poco más hacia una leucemia aguda que una anemia aplásica. Pero en el diagnóstico diferencial, ya sea anemia plástica o ya sea leucemia aguda, el diagnóstico, los dos son, eh, se deben considerar como diagnósticos diferenciales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, un gusto, suerte, les va bien.